Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Vamos a volver a hablar, porque hablamos en el antes, en el durante, y ahora vamos a hablar del después. Se presentó un proyecto en el Consejo Deliberante por parte del bloque Juntos para tratar de buscar alguna solución a los desproporcionados aumentos que se están recibiendo en algunas tasas municipales. Vamos a hablar de esto con el presidente de la bancada de Juntos en el Consejo. Está en línea Pablo Lanic. Pablo, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, Andrea. Buen día y muchísimas gracias, como siempre, a ustedes por el espacio que nos dan. Pablo, bueno, habíamos estado hablando, como decíamos, antes, durante y después, para advertir que esto iba a pasar, y pasó. Tal cual. Bueno, yendo a lo más reciente, hemos estado recibiendo en el bloque y en lo personal cada uno de los concejales que componemos el bloque, muchísimos reclamos. Han empezado a llegar ya los recibos de las tasas municipales del la primera cuota del primer bimestre. Y en los casos que nosotros ya hace unos meses habíamos marcado, hay situaciones que se dan que son increíbles, porque incluso cuando uno lo consulta con gente de la región, dice, no, pero tiene que haber un error. No hay ningún error. Y como las ordenanzas se modifican con otra ordenanza, por eso hemos presentado este proyecto que es de ordenanza. Es un proyecto muy simple y, para ser sintéticos, seguimos creyendo. ¿Me escuchás bien? Sí. Sí, perfecto. Hay un pequeño ruidito en la línea, pero te escucho. Seguimos creyendo que hay tasas que en muchos casos que hemos podido tener en la mano el recibo son directamente impagables. Estamos en el marco de lo decimos en el proyecto, de una emergencia económica vigente a nivel provincial, que además la ley que la reglamenta invita a los municipios a implementar también en el marco de esa emergencia medidas que hagan a la protección y aún a la generación de empleo. Y por nuestra parte creemos que todavía estamos a tiempo de corregir ese error que ya veníamos señalando hace unos meses, ya no recuerdo cuánto, cuando hablamos y tratamos la ordenanza fiscal impositiva. Este proyecto entendemos que puede ser esa oportunidad para que tanto el oficialismo como también los mayores contribuyentes, aunque nos queda una duda si en este caso habría de aprobarse, habría que llamar a mayores contribuyentes, puedan corregir las situaciones que se han dado a partir de la vigencia de la nueva ordenanza fiscal impositiva. Te decía, el proyecto es muy simple. Se trata de poner un tope de aumento a las tasas de un 40%, el 40% en relación al último periodo del ejercicio pasado. Ese 40% no es caprichoso, es el número que se argumentó desde el oficialismo que era la intención del aumento de tasas, y que lo otro eran cuestiones demasiado puntuales y excepcionales y un puñado de situaciones que iban a estar por sobre eso. Bueno, hemos visto que no es así. Entonces, respetando ese 40% es que hemos puesto ese tope, y ese tope de aprobarse haría que cualquier tasa que estuviera por encima de eso, ese tope la recortaría, ¿no? Algo similar, no sé si te vas a acordar, pero en el 2018, cuando se hizo el revalúo fiscal, se incluyó en la impositiva un tope, porque cuando la base imponible, digamos, cuando te modificaban el valor de tu vivienda, que era una de las variables que se usa para el cálculo de muchas de las tasas municipales, por supuesto se producía un disparo desproporcionado, ¿no? Entonces hubo que poner un tope. Bueno, sería algo muy parecido, pero para poner en números esta desproporción que estamos viendo, y doy un solo ejemplo de los muchos que estamos recibiendo, y ya lo hemos dicho que iba a pasar, pero ahora ya con el recibo en la mano, que acá tengo la foto en el teléfono. Un vecino, un contribuyente que pagó el año pasado, estamos hablando de idéntico servicio, idéntica tasa, idéntico periodo y por un mismo terreno, que pagó durante el 21 una cuota de 8.019 pesos, esta semana le llega el nuevo recibo, ya con la nueva fiscal impositiva vigente, por el mismo periodo, reitero, el mismo servicio, la misma tasa y por el mismo terreno, la cuota es de 97.200. De 8.019 a 97.200. Hay que recordar que las tasas, además, a diferencia de los impuestos, tienen que guardar una relación
en cuanto a la contraprestación por la que se pretende cobrar ese importe, ¿no? Yo, no hace falta que lo aclare, no soy abogado, desde ya, y lo que digo que no se tome, digamos, como, no hace falta ni que lo aclare, pero que no se tome como referencia jurídica, simplemente como un razonamiento desde el sentido común. Pero lo que me parece que uno tiene que advertir desde ese sentido común es que, hablando de la constitucionalidad de esta norma, de esta ordenanza fiscal impositiva, va a ser muy complicado que, llegado el caso de que algún particular damnificado llegara a esa instancia, va a ser muy difícil que algún juez pueda afirmar la constitucionalidad de esa ordenanza y decir que semejante salto en la tasa respete uno de los principios que hacen a la constitucionalidad, que es la razonabilidad, ¿no? Ahí veo un problema serio. Por otra parte, también todos los casos que hemos recibido, porque la gente que va preocupada a hablar con uno, que va al bloque, seguramente recurrirá a usted y a los medios, es porque quiere pagar. Claro. Yo diría que en todos los casos que hemos visto, no solo hay, sino que sobra voluntad de pago. Por eso están diciendo, a ver, arrégleme esto porque lo quiero pagar. Si no lo vas a pagar, que te cobren 300.000 si quieren, total. Nunca es caro lo que nunca se va a pagar. Pero lo que en muchos casos que hemos visto no hay es posibilidad de pago, que es algo completamente distinto. Una cosa es voluntad de pago y otra es imposibilidad de pago. Y eso también está contemplado dentro de las normas, ya yéndonos al Código Civil, ¿no? Cuando habla de las obligaciones y de la manera de extinguirlas, el Código Civil habla de, bueno, una es pagarla, por ejemplo, otra es que el acreedor renuncie a esa deuda, pero también está la figura, y lo dice taxativamente, no sé si es el 724 o 725 del artículo del Código Civil, que habla de la imposibilidad de pago, que es una de las figuras que está prevista en ese Código Civil, que extingue la obligación. Claro. En resumen, con este proyecto estamos ratificando todo lo que hemos dicho hace un par de meses y estamos tratando de corregir esta situación que está perjudicando muchísimo a muchos más vecinos de los que prometieron, y además, si se quiere, de nuevo no soy abogado, pero me parece desde el sentido común que hasta podría traer algún perjuicio futuro para con el municipio de darse la situación de que algún contribuyente se presente como particular damnificado, ¿no? Pablo, el mecanismo en este caso, yo me he dedicado en estos últimos meses a explicar cómo funcionan este tipo de cosas. El mecanismo en este caso es, el proyecto se presenta en el Consejo, será el Consejo Deliberante quien decida en consecuencia, y si fuera aprobado, ¿pasaría a mayores contribuyentes o no está? Ahí tenemos una duda, porque lo que establece la ley es que hay que convocar a asamblea de mayores contribuyentes. Primero tiene que aprobarse, eso claro, la primera parte que dijiste es así, esto va a ir a comisión, en comisión se discutirá y después se verá si se aprueba. Pero si se aprueba, lo que yo tengo es una duda, tal vez habrá que consultarlo con el Tribunal de Cuentas, porque lo que marca la ley es cuando se va a hacer a crear una tasa o a modificar una tasa. Nosotros no estamos ni creando una tasa ni modificando una tasa, estamos poniéndole un tope a todas las tasas. Pero bueno, no estaría mal darle la oportunidad también a los vecinos mayores contribuyentes de enmendar lo que para nosotros ha sido un error grande. Sí. Un error grande, siendo elegante, ¿no? Sí. Bueno, esperemos que en principio de mínima sea aprobado, porque también en la radio hemos sido caja de resonancia de aumentos que realmente parecen ser un error de tipeo, parece que sobran números. Es increíble el aumento que han tenido algunas de las tasas y además, la contracara, que también pasa por la radio, y es lo que decías, una tasa tiene que ver con un servicio, y los servicios últimamente, lo que tiene que ver con barrio y limpieza, lo que tiene que ver con seguridad e higiene, no están funcionando bien. Yo recuerdo tu cara cuando, creo que con Juan Mayor, el concejal Juan Mayor, fuimos ahí a la radio,
cuando íbamos dando algunos de estos datos que se terminan, alguien me llamó el otro día por teléfono y me dijo, te quedaste corto. Sí. Pero era como, nos miraba como diciendo, no, es real, es así, tomé bien nota, es así. Yo hablaba, y permitime este desvío, ¿no? Creo que ayer o antes de ayer, no sé, Gianni, con quien hablaba de un personaje que es Casandra, que es un personaje de la mitología griega, era una sacerdotisa del dios Apolo, que había hecho un trato con Apolo a cambio de casarse. Apolo se quería casar con Casandra, ¿no? Entonces le pidió que a cambio de casarse le diera el don de la profecía, de poder ver el futuro. Entonces Apolo, en primer lugar, cumplió con su parte del trato, Casandra pasó a poder ver el futuro con total claridad, pero en ese momento Casandra, pilla, no cumplió con su parte del trato y no se casó con Apolo. Entonces Apolo, cuenta la mitología, por supuesto, la maldijo e hizo que nadie creyera una sola de las profecías que diera Casandra, ¿no? Entonces, según cuenta la historia, la mitología, cuando ella se paseó por las calles anunciando la caída de Troya y el engaño del caballo de Troya, nadie le creyó y todo terminó como sabemos que terminó. Y en lo político, volviendo después de esta disquisición, que dirán que tiene que ver, nosotros a veces políticamente nos sentimos como Casandra, ¿no? No porque podamos ver el futuro, ni mucho menos, sino porque nos pasamos horas reiterando, advirtiendo en los medios, debatiendo en el Consejo Deliberante, publicando en las redes sociales. Y esto es un solo tema, ¿no? Sobre, en este caso, los perjuicios que se vendrán, por dar este solo ejemplo, para comercios que también tenemos gente que por determinadas tasas en determinados rubros pasan de 30 y pico mil a 170 y pico mil. A vecinos particulares a partir de estas modificaciones en la ordenanza fiscal impositiva, y cuando lo decimos, lo que va a pasar, nos pasa como Casandra, ¿no? Muchos parecen mirar para otro lado. Es más, hasta por ahí se puede llegar a escuchar a alguno decir que estamos poniendo palos en la rueda, ¿no? Que es una frase partidaria que es muy usada cuando lo que pasa en la realidad es que no se puede dar un argumento con peso o con fundamento. Pero mágicamente dejamos de ser Casandra cuando empiezan a llegar los recibos a nuestros vecinos contribuyentes, ¿no? Recibos que son impagables en muchos casos, los hemos visto, desproporcionados, te diría que en todos los que hemos visto, y que poco y nada, como vos decís, tienen que ver con esa contraprestación que obligadamente se pretende cobrar. Y entonces ahí sí la mirada se vuelve a poner en el Consejo Deliberante y en el Ejecutivo Municipal, y te diría que hasta por ahí hasta suele oírse alguna persona diciendo, ¿y qué hacen los concejales, no? Sí. Que uno siempre termina siendo comprensivo con esa frase desde la impotencia, la bronca que le da al que acaba de levantar del piso de su casa o de su negocio el recibo municipal con ese número, ¿no? Entonces uno lo comprende, lo entiende, ¿cómo no lo va a entender? Uno haría algo parecido. Y esto pasa, como te decía, estamos hablando de un tema, pero pasa en muchos otros, seguridad, cloacas, agua potable, pero me parece que viene al caso y es un buen momento para recordar que la democracia es muchísimo más que votar cada 2 años, y que quienes tenemos el enorme honor, porque así lo sentimos, de ser elegidos para representar a nuestros vecinos pehuajenses, somos empleados de esos mismos vecinos, y que no solo cada 2 años en las urnas, sino que en el día a día nuestros vecinos no nos tienen que permitir que nos alejemos de esa representación que hemos asumido en su nombre. Y me pregunto, yendo a esa representación, ¿cómo nosotros podemos estar representando a este vecino que te comentaba que pasa de pagar 8.000 a 97.000 por las modificaciones que no le aprobamos al oficialismo? ¿O en serio creemos que podemos estar representando al vecino comerciante que por una tasa en determinado rubro específico y en el marco de la crisis en la que estamos, le aumentó un 500% su recibo municipal, que nosotros no votamos, o que podemos representar también a la vecina que para renovar los derechos de cementerio pasa a pagar un 320% más, de 4.480 a 18.000 pesos por 3 años. Estamos ejerciendo esa representación, y esta es una discusión histórica, y yo tengo la sensación, creo, y déjame tener la esperanza, de que algunos, por lo menos, afortunadamente empiezan a
a entender, ¿no? Cómo funciona esto. ¿Cuántas veces hemos discutido y hemos asegurado que los delegados en las localidades tienen el deber de ser delegados de la gente ante el intendente y no del intendente ante la gente? Bueno, me parece que va llegando la hora de entender también que los concejales tenemos el deber de representar a nuestros vecinos y no ser delegados del Ejecutivo para levantar una mano. Y eso no es poner palos en la rueda, eso es tratar de alguna manera de ejercer esa representación que nos han dado los vecinos con toda la responsabilidad de la que seamos capaces desde otro poder que es el Consejo Deliberante. Porque para que ese recibo, porque justificadamente ese vecino que nos está escuchando en este momento está rabioso, con muchísima bronca, para que ese recibo llegue hoy con ese importe a sus manos, hubo otras manos que antes se tuvieron que levantar y que no fueron justamente las nuestras, Fueron las manos del bloque oficialista en primer lugar, las manos de los vecinos mayores contribuyentes que en conjunto y en asamblea acordaron que ese es el número que tienen que pagar. Entonces, la intención nuestra, lejos de poner algún palo en la rueda, fue esa, ¿no? Tratar de evitar que esas manos, esas pocas manos, porque en definitiva somos pocas manos, somos pocos representantes de muchos vecinos, evitar que unas pocas manos terminen vaciando los bolsillos de muchos vecinos, aunque todavía queden algunos pocos que eso no lo quieran entender, ¿no? Y en ese mismo sentido, tratando de enmendar lo que para nosotros es un gran error, es que hemos presentado este proyecto de ordenanza. Pablo, como siempre, muchísimas gracias por toda la información y estaremos atentos a cuando se trate este proyecto para ver si se puede salvar un poco lo que decías, el bolsillo de la gente. Ojalá, porque en estas situaciones es inútil buscar culpables, lo mejor es buscar soluciones, ¿no? Absolutamente. Muchísimas gracias como siempre. Buen día y gracias a ustedes. Que tengas buen día. Chao, chao. Pablo Lanic, presidente del bloque de Juntos, hablando de esto, ¿no? Se trató en su momento la ordenanza fiscal e impositiva. Se aprobaron estos aumentos y el oficialismo aseguraba que el tope del aumento era del 40%, salvo algunas pocas excepciones. Hoy, facturas en mano, recibos en mano, los vecinos se dan cuenta de que los aumentos son impagables y la oposición vuelve a insistir con poner un coto a este aumento y no permitir que la gente se vea tan afectada con aumentos que van del 300, 400, 500% en muchísimos casos.